Bueno, vamos a hablar sobre El amor libre en Montevideo, un libro de Marcos Bassem sobre Roberto de las Carreras, ese personaje tan significativo que tuvo nuestro país a fines del 900, ese dandy, como se lo suele llamar, es casi como el sinónimo de dandy, o lo era en su época, en estos parajes. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Este libro fue editado por Ediciones de la Banda Oriental y también por la Biblioteca Nacional. Es una investigación que realizaste. Sí, es un trabajo que yo hice para mi tesis doctoral. Yo estuve estudiando en la City University of New York entre 2005 y 2013, ahí terminé mi tesis, pero el grueso de la investigación lo hice de hecho aquí, porque vine a la Biblioteca Nacional a revisar los archivos. También tuve oportunidad de estudiar los manuscritos que estaban en poder de la familia de Roberto de las Carreras. Y bueno, a partir de todos estos materiales que recopilé... Estuve leyendo que hay material inédito de Roberto de las Carreras. Sí, exactamente, sí. En este libro se publican por primera vez algunos de los textos del archivo que conservaba su nieta en su casa, del cual, bueno, no había noticia más allá de... ¿No se sabía que existían? No, sí se sabía que existían. De hecho, hay alguna referencia a él, a ese archivo en Ángel Rama, también en Emilio Rodríguez Monegal, pero nadie tuvo acceso hasta este momento a esos archivos. ¿Qué lugar ocupó? Yo te comentaba fuera de cámaras que no es que Roberto de las Carreras nació fuera de tiempo, sino que nació fuera de tiempo y de lugar, probablemente, ¿no? Bueno, él mismo lo decía, ¿no? Soy un parisiense nacido por accidente en Montevideo. Es cierto. Lo mencionaba. Pero tú repasás el lugar que ocupó en su época, en su lugar. Y bueno, de algún modo, cómo tenemos que ver, o podríamos verlo hoy a una figura como la de Roberto de las Carreras. Bueno, mira, yo creo que, y también era lo que hablábamos fuera de cámara, yo creo que está habiendo un cambio en la actitud cultural hacia el 900, una necesidad de releer el periodo. Yo mencionaba en otro medio que en buena medida algunos de los trabajos que antecedieron esta investigación, como los que hicieron Carla Giaudrone, Aldo Mazzucchelli, en buena medida también Vidal, que se refirió a Florencio Sánchez, permiten revisar algunos de los supuestos que la crítica, sobre todo lo que heredamos de la generación del 45, había hecho. Claro, porque en buena medida lo que están haciendo las nuevas promociones críticas, y en eso me incluyo, es de algún modo dialogando con el 45, revisando algunos de sus supuestos críticos y repensando los términos de valoración literaria. Claro, que es una generación que no terminó de morir. No me refiero obviamente a sus integrantes, sino a sus supuestos, como tú decís, ¿no? Bueno, todavía siguen por allí, está bien, digamos, iluminando y ensombreciendo también algunas. Claro, exactamente. Es una herencia cultural con la que seguimos debatiendo, ¿no? Yo no quiero desmerecer en absoluto, es otra generación, hay otras sensibilidades en juego, hay otras preocupaciones y otras agendas. Claro. ¿no? A mí en particular de Roberto de las Carreras me interesó el aspecto de su relación con el movimiento anarquista y sus debates en torno a la sexualidad, porque el problema es que Roberto de las Carreras se lo consideró como una especie de caso exótico, ¿no? Donde en buena medida la literatura era una especie de farsa que intentaba, como decía Zunfelde, practicar el deporte de espantar a la burguesía, y en definitiva lo que interesaba más era el personaje que la escritura. Y yo lo que trato de hacer es, bueno, volver a la escritura, pero también relacionándola con el personaje. Claro. Estudiarlos como si fueran un conjunto que se vincula mutuamente, tanto en la vida, que ha sido bastante explorada en la literatura, como personaje, ha habido novelas, obras de teatro, etcétera. Pensemos en esos dos valores de algún modo ideológicos, en el anarquismo y en el amor libre en el 900, ¿no? Sí. Creo que aún hoy son bastante revulsivos. Pero el concepto de amor libre ha tenido sus idas y vueltas. Cuando yo planteé el tema en Estados Unidos, la gente lo asociaba más que nada con el movimiento hippie de los 60. Claro. Claro. Pero
En realidad tiene una historia más antigua que se remonta ya al utopismo del siglo XIX. De hecho, los primeros planteos en esta dirección vienen de Charles Fourier y su concepto del falansterio. Ahí ya se proponía Sí. una visión de los afectos que se compusieran de un modo más abierto que la estructura familiar. Y eso pasa al socialismo posterior, tanto al anarquismo sobre todo y en menor medida al marxismo, donde también hay autores que van a hacer planteos Claro. en torno a la sexualidad. No en la ortodoxia marxista. Bueno, o la no, por ortodoxia supuesto que marxista-leninista. no, pero hay personajes, Clara Zetkin, Wilhelm Reich, todos ellos han hecho planteos sobre la sexualidad. De hecho, en Alemania la primera ley de despenalización de la homosexualidad la propone el Partido Socialdemócrata Alemán ya a fines del siglo XIX. O sea que en el marxismo también se encuentra algo de esto. Pero es cierto que en el No anarquismo... en el Uruguay, o por lo menos no es una Bueno, lo que agenda pasa es que, claro, lo que pasa es que que haya permeado en el Uruguay, ¿no? Como en otros Ok, países. lo que pasa es que la llegada del marxismo en Uruguay pasa por la fundación del Partido Socialista, sí. Frugoni y todo eso. Pero Frugoni apoyó mucho todas las leyes de defensa de los derechos de la mujer. Claro. Y en este momento es un momento bien interesante porque también coincide con el vallismo. Hay que recordar que en aquel momento el Partido Colorado y Valle en particular se apoya cuando le faltaba algún votito pero, claro, en el Parlamento en el pero tenía una agenda más vinculada también al movimiento obrero, a la lucha claro, por porque el salario, ese es otro tema, y acá hay que recordar también la figura de Domingo Arenas, ¿no? El anarquismo tuvo una vinculación en el 900 uruguayo con el vallismo, y aunque esto pueda parecer y sonar paradójico, en aquel momento hubo ciertos acercamientos. Recordemos que el periódico El Día, al que Roberto de las Carreras estaba muy vinculado, él publicaba mucho ahí, de hecho era accionista del Día, después hasta el final de sus días él recibió una pensión por haber colaborado con El Día, pero Valle le abrió las puertas del Día a muchos exiliados anarquistas. Pensemos en Vicente Salaverry, en la figura de Adrián Troitiño, a quien él hizo traer cuando había sido expulsado de Argentina a España. Entonces siempre hubo un vínculo allí que históricamente creo que habría que explorar más. Yo no me dedico tanto al aspecto histórico, sino más al aspecto cultural, ¿no? Y bueno, entonces lo que traté de hacer en este estudio es situar a Roberto de las Carreras en el marco de los debates sobre la sexualidad que los anarquistas venían teniendo en este periodo, y ese debate fue importante para algunos de los debates políticos que se dieron también en el Uruguay. Pensemos, en aquella época. Pensemos en la ley del divorcio, pensemos en la reducción de la jornada laboral, ese tipo de medidas que estaban en la cocina del momento. Pero que abordan la sexualidad de una manera lateral, no como hoy en día. Bueno, no, ojo, que la ley del divorcio no era nada lateral. No, bueno, claro, pero te quiero decir, no es la sexualidad como hoy la entendemos. Con respecto al matrimonio igualitario. Claro, bueno, pero estamos hablando de un siglo de diferencia. Claro, por eso te decía. Está bien, pero igual, yo creo que uno podría bien pensar que hay ciertos paralelos históricos entre lo que ha pasado recientemente aquí y lo que pasó hace un siglo. No soy el único que lo dice, o sea, ya hay politólogos de nuevos derechos y... Claro, efectivamente, eso que hoy se llama la nueva agenda de derechos. Claro, la nueva agenda de derechos. En el periodo del vallismo se podría hablar de algo similar. Por supuesto, es muy difícil hacer estas comparaciones por supuesto, históricas. Además, sobre todo en el momento que se está viviendo, pues se presta también a interpretaciones desde lo partidario. Sí, bueno, no, yo no quiero caer en eso. Por supuesto, claro. Está bien, sí, cada uno puede tirar para su lado. A mí no me interesa, pero es cierto que... Pero mira que yo lo decía en ese sentido, ojo que ese debate y esas transformaciones en su momento fueron sumamente importantes y de avanzada. Puede decir, quizás alguien pueda no vincular directamente cuánto tiene que ver la ley de divorcio con la sexualidad, aunque obviamente hay una cuestión de género allí en el fondo. Lo hay. No, y miren, a mí me parece que el caso más ilustrativo, bueno, hoy vine con mi atuendo de la performance que hice en la Biblioteca Nacional cuando presentamos este libro, porque me interesaba representar un episodio muy concreto que fue el episodio del velorio de Celia Rodríguez Larreta, que había sido asesinada por su esposo Latorre por un caso de
infidelidad con Luis Alberto Herrera. Todos estos nombres que después Sí. pueblan la historia de la política nacional, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, es verdad. ¿No? Cuando uno entra a escarbar en todo eso, Somos los se divierte mismos, mucho. claro. Sí. Pero lo interesante es que él se aparece en el velorio y recita un poema, bueno, con cierto atuendo, claro, sí, claro. tenía una capa además de guantes y su disfraz de dandy, ¿no? Y recita un poema, Oración Pagana, que es un alegato de defensa a la libertad sexual de Celia Rodríguez Larreta, que había decidido romper con las barreras del matrimonio y conseguirse un amante. Y ese poema después es recogido en un panfleto que se llama La tragedia del Prado, el amor libre y el divorcio, que era un panfleto en defensa de la ley del divorcio que estaba siendo debatida exactamente en ese mismo momento en el Parlamento uruguayo. Y entonces, junto con el texto de Roberto de las Carreras y una serie de textos doctrinales de Domingo Arenas, también de algunos autores ingleses, sobre, Godwin me viene a la mente, sobre justamente el problema del divorcio. Entonces, es cierto que muchos de los textos de Roberto de las Carreras se imbricaron, estrictamente hablando, en los debates políticos de su tiempo. Entonces no era simplemente una actitud de pose y de espantar a la burguesía, sino que había con la cual una... se lo asocia así de manera un poco ligera, ¿no? Claro. Como que era una pose, una especie de amaneramiento. Sí. Y eso ha sido un cliché de la crítica que ha obstruido la interpretación de su obra. De todos modos, el tema de la pose es bien interesante, porque la pose es su gesto político. Claro, y es lo que le permite obtener la visibilidad que de otro modo no hubiera logrado. Además, todo discurso político tiene una pose. Sí, sin duda. Y bueno, y sin ello, o sea, bueno, después he escrito mucho sobre la sociedad del espectáculo, ¿no? Claro, bueno, pero bueno, en cierto modo acá el dotar de espectacularidad al discurso ayudaba a dotarlo también de visibilidad. Y Roberto de las Carreras fue un pionero en eso, me parece a mí. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero es bueno ubicarlo, pues, conocemos más o menos el contexto, pero es bueno ubicarlo en otro escenario, claro. Es en el escenario del debate de ideas, incluso vinculándolo con un aporte de algún modo sustantivo también, en lo que terminó configurando el Uruguay del 900, con un país por un lado tan pequeño, tan provincial y por otro lado tan avanzado en algunas cosas. Bueno, Valle tenía esa visión, ¿no? De hacer del país un modelo, ¿no? El Uruguay modelo, de hecho el estudio de Milton Banger va un poco en esa dirección, pero es cierto que en ese momento histórico el país hizo una serie de transformaciones en lo político y en lo social que sí lo pusieron como una especie de antecedente de lo que sería el estado de bienestar más adelante. Ahora bien, con respecto a Roberto de las Carreras específicamente, a mí me interesa el cruce que él hace, ¿no? de lo político con lo estético. Cómo él toma todo el discurso del esteticismo modernista, se aprovecha de la maquinaria, de la estética del modernismo para justamente intervenir política, en el ámbito político. ¿Él tenía ese sentido político o era consecuencia de sus propios, de sus propias preferencias en lo estético? Bueno, es que en ese periodo, y yo esto es algo que defiendo en el libro, yo creo que hay un sector del modernismo literario que aprovechó la circunstancia del anarquismo para justamente lograr la publicación de unas obras que de otro modo no hubieran sido publicadas. El caso más claro en Roberto de las Carreras es Amor Libre, el libro Amor Libre que fue publicado por el periódico La Rebelión, primero como una entrevista en el periódico y después como 3 entrevistas publicadas en forma de libro, pero que las publicó la misma imprenta de La Rebelión. ¿Qué otra imprenta hubiera publicado eso? Yo no lo sé. Ahora,
Más allá de eso, cuando uno estudia el contexto cultural del 900 uruguayo, pero también el contexto del modernismo latinoamericano en general, uno se da cuenta que el papel de los anarquistas como artistas gráficos, como impresores, fue muy importante porque buena parte de los autores que nosotros hoy conocemos como el modernismo latinoamericano fueron publicados por impresores anarquistas. Tomemos el caso de Rubén Darío. Cuando Rubén Darío muere, el que publica todas sus obras va a ser Alberto Giraldo en Argentina, que era un anarquista, un publicista también, era un poeta, tuvo su vertiente modernista y él era el director del periódico La Protesta, que fue el periódico anarquista de más larga existencia, creo que todavía sigue saliendo. Y aquí en Uruguay tenemos el caso de Orsini Bertani también, que fue un librero, impresor, que tenía una librería que se llamaba la Librería Moderna, creo. Y entonces él va a publicar aquí, porque él llega de Buenos Aires, en 1902 sí se establece su librería y él va a publicar a buena parte de los modernistas que nosotros conocemos hoy del cano uruguayo. Pensemos en Javier de Viana, en Delmira Agustini, en Julio Reyes Reisig, y todos ellos, bueno, su autor preferido era Rafael Barret, todos ellos salen de la imprenta de Orsini Bertani y son los que pasan al canon del modernismo uruguayo. Marcos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Bueno, felicitaciones porque supongo que habrás obtenido un buen reconocimiento. Bueno, sí, ganó el Premio Nacional de Literatura en la categoría ensayo. Y bueno, y el apoyo de la biblioteca para publicarlo. Y gracias por acercarnos nuevamente a todas estas cosas, a todo este periodo, estos personajes y estos debates que parece tan lejano en el tiempo, pero que como tú decías, cruzan todavía de algún modo la sensibilidad colectiva e individual. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar allí. Nos reencontramos en 7 días en una nueva entrega del Lado Oculto.